Hola, soy Ramón Echaniz y hoy os voy a explicar las maniobras básicas de las aguas bravas. Estas maniobras son el ABC de las aguas bravas y si las aprendéis bien podréis navegar en cualquier río. La toma de corriente consiste en tomar la corriente en un sitio que estamos parados, tomar la corriente e ir río abajo. Como todos sabéis, en el río hay la corriente principal, pero también hay contracorrientes. Las contracorrientes normalmente están en las orillas o detrás de piedras que asoman sobre el agua. Estas contracorrientes pueden ser agua parada o agua incluso que va en contra de la corriente principal. Entonces la maniobra consiste en nosotros estamos en la contracorriente mirando río arriba hacia donde viene la corriente. Entonces cogemos un poco de velocidad y nos introducimos en la corriente para empezar a bajar. En el momento de introducirnos en la corriente echamos el cuerpo un poco para atrás para evitar que el morro, que la proa del kayak se nos hunda. Entonces en ese momento damos la palada y nos introducimos en la corriente. Hay que inclinar un poco el kayak para no volcarnos. ¿Por qué? Porque en el momento de entrar en la corriente va a intentar empujar nuestro canto, nuestro borde del kayak y volcarlo. Entonces nosotros, si nos inclinamos hacia el interior de la curva, le estaremos dando el casco, la parte inferior del kayak a la corriente y de esta manera no volcaremos. En resumen, nosotros desde la posición de parados en la contracorriente damos unas paladas, hay que abrir un poquito el ángulo para entrar con un poco de ángulo a la corriente, echamos cuerpo atrás e inclinamos un poco el kayak. Nos introducimos en la corriente y la misma corriente ya nos va a empujar, nos va a girar y estaremos ya en la corriente listos para descender. Para acordarnos del tema de la inclinación, de inclinar el kayak hacia un lado o hacia el otro, según vayamos a coger la corriente saliendo hacia la derecha o saliendo hacia la izquierda, es bueno acordarse de la inclinación que tenemos que dar en la moto o en la bici. Cuando cogemos una corriente hacia la derecha, nos inclinaremos hacia el interior de la curva, hacia la derecha. Le daremos casco a la corriente. Si vamos hacia la izquierda, pues lo mismo, nos inclinaremos el kayak hacia la izquierda, hacia el interior de la curva. El stop sería la maniobra de parar cuando vamos descendiendo por el río. Nosotros para parar normalmente elegiremos una contracorriente y utilizaremos el agua parada que está en la contracorriente para pararnos. Entonces, ¿cómo realizamos esta maniobra? Pues nosotros vamos descendiendo por el río, para parar elegiremos una contracorriente que veamos que el agua está parada, nos dirigimos hacia ella y con un ángulo de aproximadamente 45 grados cruzamos la línea que divide la corriente y la contracorriente. En este momento la contracorriente hará fuerza sobre nuestra proa y nos girará y nos introduciremos en la contracorriente. Una vez que ya estemos dentro de la contracorriente, pues el kayak se parará. A veces veréis que muchos kayakistas cuando entran en una contracorriente hacen un apoyo que sirve para direccionar el kayak. Una vez que ya está parando el kayak, así podremos controlar el ángulo en el que nos quedamos y cuánto queremos girar. Este apoyo no es realmente necesario, lo importante es entrar con el kayak bien adentro al agua parada y una vez que estamos en el agua parada, la misma contracorriente nos va a girar y nos va a parar. Y así como en la toma de corriente hay que inclinar un poquito el kayak, al hacer el stop también tendremos que inclinar un poquito el kayak. Si no, la fuerza de la contracorriente cuando entramos va a intentar pegarnos sobre el borde del kayak y puede que volquemos. Si vamos a entrar en una contracorriente a la izquierda, pues será el lado derecho el que va a intentar
hacernos fuerza a la contracorriente. Entonces inclinaremos hacia la izquierda. Aquí sería, igual que hemos comentado antes, inclinarnos hacia el interior de la curva, igual que en la bici o en la moto. Tercera maniobra, el back o también llamado ferry. La maniobra del back consiste en cruzar la corriente principal de lado a lado. Puede ser, nosotros siempre partimos de agua parada, de una contracorriente, y cruzamos la corriente. Podemos pasar a otra contracorriente o simplemente cruzar la corriente principal para, acto seguido, pues, seguir descendiendo o lo que queramos. ¿Cómo realizamos esta maniobra? Pues nosotros, ya hemos dicho, partimos de agua parada, de la contracorriente, siempre mirando a la corriente principal, río arriba. Nosotros imprimimos velocidad al kayak y, abriendo un poquito el ángulo, entramos en la corriente principal, seguimos paleando y cruzamos el río. La fuerza de la corriente principal va a incidir sobre el kayak, pero como nosotros tenemos un poco velocidad hacia arriba, la resultante de las dos fuerzas nos va a dirigir de lado hacia el otro lado. El ángulo de entrada a la corriente para realizar el back depende un poco de la fuerza de la corriente principal. Si la corriente principal es fuerte, el ángulo debe ser un poco cerrado, porque si no, en cuanto entramos a la corriente principal nos abre el ángulo y nos echa para abajo. Si la fuerza de la corriente principal es más débil, sí que podemos entrar con un ángulo un poco más abierto, porque la corriente principal no nos empuja tanto. Bien, pues con estos consejos espero que os sirvan y podáis navegar en aguas bravas sin problemas. Y si os ha gustado el vídeo, por favor os pido que os suscribáis para que así podamos seguir haciendo más vídeos.